Mi nombre es Shana Taylor, psicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín. Llevo 13 años en el ejercicio de mi profesión y actualmente trabajo como psicóloga en la Asociación Gotas de Paz, en la cual llevo el mismo tiempo laborando. Somos los operadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, es decir, manejamos todos los programas de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. Ok, Shana, muchísimas gracias por presentarte y darnos de una manera rápida, concisa y corta en toda tu experiencia. Bien sabemos que has trabajado con adolescentes, con jóvenes durante mucho tiempo, y yo quisiera preguntarte que empecemos en que nos expliques qué es el autocontrol de las emociones. Para hablar de autocontrol, debemos relacionar este concepto con otros dos, que son el de reflexividad e impulsividad. En primera instancia, el autocontrol es la capacidad para manejar los propios sentimientos y regular la conducta ante las demandas del entorno. Entonces, una persona que tiene autocontrol es capaz de regular sus emociones y pensar antes de actuar. Va relacionado con la reflexividad, que es la tendencia a pensar y diferenciar qué tipo de comportamientos se pueden dar en una situación y qué consecuencias tendrían dichos comportamientos. Y por último, el concepto de impulsividad, que es todo lo contrario a reflexividad, porque es la tendencia a responder rápidamente a los estímulos sin detenerse, a evaluar la conveniencia o las consecuencias de realizar dicha conducta. Entonces vemos cómo el autocontrol es un concepto clave en el desarrollo psicológico y en el desarrollo social de cualquier ser humano, porque es clave en la forma como la persona, en este caso los adolescentes, se van a relacionar con su familia, su grupo de pares y en general con todas las personas en su entorno. Así es, totalmente de acuerdo. Es valiosa esa aclaración del concepto de autocontrol o autorregularse, pero quiero aterrizarte aún más sobre nuestro tema del día, y es la adolescencia. Se dice que, bueno, hay cosas inherentes a la adolescencia, entre esas son la rebeldía y la tendencia quizás a ser más propicios a caer en ciertos vicios o ciertos comportamientos que son errados. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Si es natural o digamos inherente a los adolescentes ciertos comportamientos rebeldes? Relacionado con los factores de riesgo en la adolescencia, tomado de una página de internet periodistaenespañol.com, quienes en un artículo que se llama El autocontrol, la asignatura pendiente en la adolescencia, manifiestan que el cerebro de los adolescentes tiene una falta de contención por la actividad cerebral de la corteza prefrontal ventromedial, que es la que implica a estos en las decisiones, que hace que no vean el peligro, las situaciones peligrosas y las reacciones agresivas, según un estudio de la Weill Cornell Medical College de Nueva York. Frenar sus impulsos, ayudarles a distinguir y enseñarles a pescar, hará que sepan qué decidir el día de mañana sobre lo bueno y lo malo. Entonces esto va muy relacionado a la educación que ellos reciban, ¿sí? a la disciplina que reciban ellos en el hogar, al acceso a educación en una institución educativa, a la relación con grupos de pares, a su vinculación con instituciones, con actividades extracurriculares, ¿sí? Porque por la misma característica del desarrollo adolescente y lo que ocurre en su cerebro, tienden a presentar estos comportamientos que les hablé con anterioridad, que es el desafío a la autoridad, las conductas oposicionistas, ¿sí? Y la rebeldía que los caracteriza. Ellos se creen inmortales, ellos creen que a ellos no les puede pasar nada, ¿sí? Y esto se relaciona con muchos problemas, no solo el consumo de sustancias, el embarazo adolescente, el involucramiento en actividades delictivas, entre otras problemáticas. Así es, Shana, tienes completamente la razón, y creo que muchos de estos comportamientos se dan también a que muchos de los jóvenes viven y tienen diferentes frustraciones. Por eso quiero aprovechar para preguntarte cómo podemos ayudar a estos jóvenes que se sienten frustrados y que en su momento también pierden el autocontrol y que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad y que están en conflicto también. El tema de los factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas es un tema muy importante y bastante complejo, debido al aumento en las estadísticas de consumo cada vez a menor edad, y obviamente el impacto que tiene esto
no solo en la salud física y mental de los adolescentes y jóvenes y en general pues de toda la población, sino en el desarrollo de las comunidades. Y respecto a esta pregunta, ¿cómo ayudar a un adolescente con frustraciones y pues a un adolescente que se encuentre en conflicto? Tal y como lo mencioné anteriormente, pues nos debemos remontar a la infancia. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es la educación que ellos recibieron, obviamente en el hogar, ¿sí? Todos vemos cómo hay niños que tienen mal comportamiento, que hacen pataletas constantes, que no obedecen a los padres, profesores que se quejan de que el estudiante es muy grosero, muy contestón, es muy altanero o es conflictivo. Entonces ahí estamos viendo las consecuencias de esa falta de educación de las emociones. Todos los seres humanos venimos al mundo con un paquete de emociones básicas, ¿sí? Y a lo largo de la vida, cuando nos vamos enfrentando a diferentes situaciones y vamos creciendo, pues pueden aparecer emociones secundarias que están relacionadas con esas emociones básicas, natas, ¿cierto? Entonces, el reto está en enseñarles a los niños, y cuando crecen y se convierten en adolescentes, a tener ese autocontrol que les va a permitir manejar y gestionar sus emociones de forma adecuada, ¿sí? Entonces vemos cómo estos niños y luego adolescentes desconocen cómo regular sus emociones negativas, sus fobias, preocupaciones, temores, ansiedad, ira, entre otros aspectos, que a lo largo de sus interacciones con grupo de pares, en el colegio, en la calle, en la misma familia, pues se van a ver enfrentados a eso y van a aparecer. Pero el reto está en cómo les enseñamos a ellos a que si sienten rabia, no deben golpear, no deben maltratar a otra persona, contestar con groserías, ¿sí? A cómo manifestar si se sienten tristes y buscar con quién hablar y poder encontrar ese apoyo en la familia o en el colegio. A cómo enfrentarse a una situación de un bullying, por ejemplo, dentro del colegio o del aula de clases. Y todas esas situaciones que los niños y adolescentes se van a encontrar a lo largo de la vida. Entonces, esta educación emocional o en inteligencia emocional debe ser una constante para enseñarles a disfrutar de sus emociones y a canalizarlas ante las situaciones o retos que le va a presentar la vida. Recordemos que nuestros niños y adolescentes van a crecer, se van a volver adultos y ellos ya deben aprender a gestionar y cómo afrontar adecuadamente todas las situaciones problemáticas que se les van a presentar. Entonces esta competencia del autocontrol emocional accede a construir, agrupar y solidarizar ante sociedades, implica la propia definición de la identidad personal y también hace posible la convivencia entre iguales. Hay que resaltar de igual forma que los cambios naturales en los adolescentes obedecen no solo a las crisis emocionales y a los problemas conductuales, sino a las influencias sociales y otras experiencias y actitudes que éste vive. Entonces vemos cómo esto es una situación bastante compleja. Entonces la primera educación viene del hogar, de cómo los padres le enseñan a su hijo a manejar sus emociones, ¿cierto? Reto grande porque pues si los mismos padres no saben o son padres agresivos, o son padres que son complacientes en todo, pues ya ahí van a crear un problema. Entonces uno de los frentes a atacar es la familia, con esos padres, en las famosas escuelas de padres que se hacen a veces en los colegios o que manejan programas como el de nosotros. Ahí está el reto de enseñarle a sus papás acerca del tema. El otro reto es en la institución educativa, donde pues sería muy bueno que se manejara la inteligencia emocional en todos los colegios. Sé que hay algunos en San Andrés que lo manejan, pero no todos. Y que se volviera un tema o transversal, no sé, para trabajar con los adolescentes el tema del manejo de las emociones, que es básico, porque es lo que les va a permitir a ellos ser unos adultos funcionales y poder gestionar muchas de las dificultades a las que se van a ver enfrentados, ¿sí? Y pues cuando hablamos ya de un adolescente vulnerable, que tal y como lo mencioné anteriormente, es un adolescente que tiene derechos vulnerados, que tiene dificultades a nivel familiar, dificultad en la satisfacción de sus necesidades básicas, vive en un entorno disfuncional o un entorno violento, ¿sí? Un entorno con pandillas, expendios de sustancias, armas. Entonces ya vemos que el reto es mucho más grande y ya son adolescentes que necesitan una ayuda más especializada.
Ayuda especializada que, por ejemplo, nosotros en el programa tenemos cuando ya son adolescentes que por alguna u otra razón terminan dentro del sistema de responsabilidad penal por la presunta comisión de un delito. Pero también nos podemos ir a la parte preventiva, que creo que es un tema que se debe fortalecer mucho en la isla, en articulación con el ente territorial y todos los programas sociales. Es algo que toca trabajar mucho acá con esta población, que vuelvo y lo repito, es una población de riesgo. Y ahora con el tema del COVID-19, pues el reto es mucho más grande por todas las dificultades que se están presentando. Wow, Así es, Chana. creo que Chana nos ha dejado claros los distintos puntos, y si bien me quedo con uno de los más importantes, y es que la educación empieza en casa, en los colegios se refuerza lo que en casa te empiezan a enseñar. Entonces, lo importante es que desde el hogar te ayuden a formar tu carácter, a que en lo posible cuando tu hijo sienta que está en riesgo tenga la capacidad de decir al amigo, al conocido, al que venga quizás a mal influenciarlo con el tema de las sustancias psicoactivas, le diga: no, yo no quiero, yo puedo solucionar este problema de otra forma y puedo buscar el camino más indicado, que no tenga que ser ni el alcohol ni las drogas, porque no solamente está las drogas, sino que hay muchas personas que también se encierran en el alcohol a temprana edad, o en el cigarrillo, o en cualquier tipo de vicio que no ayuda a que su carácter sea forjado de la mejor manera. Cuán importante es que los papás refuercen el tema de los valores en casa. Si bien ustedes, también nosotras pasamos por ahí, yo no sé si a ustedes en algún momento les pasó, pero a mí también en algún momento me ofrecieron droga. Y yo pude decir no, porque la verdad no lo necesito, pero eso es cuando a ti te ayudan y hay alguien ahí persistente a que no cojas el camino menos indicado. Así que Chana le ha dejado hoy una gran reflexión a los papás y a quienes en algún momento lo vamos a hacer, para que nos demos cuenta que no es un trabajo fácil, pero tampoco imposible si está el acompañamiento. Así es, mi Cari. Chana, pero yo te quiero preguntar, teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de decir, que fue bastante importante, ¿en qué momento tú consideras que de pronto los padres tienen que buscar un profesional de la salud mental? Porque de pronto se les ha salido demasiado de las manos, entonces ya necesitan una ayuda extra. ¿En qué momento deberían hacer eso? Bueno, respecto a esta pregunta de en qué momento es necesario consultar con un profesional de la salud mental, tenemos que tener en cuenta que el comportamiento rebelde oposicionista es propio de la etapa de la adolescencia, ¿cierto? Entonces no necesariamente un adolescente que se esté comportando de forma rebelde deba ser llevado a un profesional, psicólogo o psiquiatra, ¿cierto? A veces son casos que se pueden manejar con actividades grupales en los colegios o en otras instituciones o programas, ¿cierto? O a través de asesorías, ¿sí? Actividades que pueden ser hasta con profesionales de otras ramas, trabajo social, docentes, etcétera. Entonces eso hay que tenerlo claro. Pero cuando observamos adolescentes que tienen reacciones muy agresivas, que aparecen en muchos contextos, entonces el adolescente que es conflictivo en el colegio, lo es en la casa, lo es en la calle, que está involucrado en peleas, en riñas constantemente, ¿sí? Que desafortunadamente se vio involucrado en un hecho delictivo, pues ya pasa a recibir ayuda especializada, porque pues digamos en nuestro trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, la ayuda psicológica se debe brindar, es una obligación, y pues ya a criterio de uno, si uno encuentra que este adolescente presenta de pronto un trastorno mental que no se había detectado anteriormente, pues uno hace la respectiva derivación a psiquiatría, ¿cierto? Entonces es algo que hay que tener muy presente. Un comportamiento agresivo constante que se dé en determinados contextos, que sean reacciones muy exageradas, ¿sí? Y que sean manifestaciones de heteroagresividad, es decir, agresividad física, verbal, psicológica, e incluso se pueden manifestar a veces hasta otros comportamientos de violencia sexual y etcétera. Entonces hay que estar muy atentos con esa parte. Si tenemos un adolescente que viene presentando problemas de conducta de la infancia, ¿sí? A veces uno encuentra que los padres reportan que desde niño es grosero, es contestón, peleaba mucho en el jardín, en la primaria. Hay que prestarle atención a esos comportamientos, porque cuando no se intervienen a tiempo, que es lo que usualmente uno encuentra, por diferentes razones los padres no buscan ayuda, o pues por ignorancia o a veces porque no creen que lo necesiten,
estos comportamientos evolucionan y pasan a complejizarse en la etapa de la adolescencia. Entonces es otro criterio también que hay que tener en cuenta cuando ya lleva mucho tiempo presente en la vida del adolescente. Ya hablamos de un comportamiento crónico. Otra razón para buscar ayuda profesional es que se presente consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Así sea que el adolescente haya tenido un consumo experimental. Cuando hablamos de los menores de edad, hablamos de tolerancia cero frente al consumo. Entonces, si detectamos que ese adolescente ya tomó trago, ya pegó su primera fumada de marihuana, ¿sí? En términos ordinarios, hay que prestarle atención a eso y hacer una valoración para mirar qué está pasando con ese tema, ¿sí? El consumo de sustancias durante esta etapa es un consumo que nos va a traer muchas dificultades. El cerebro de los adolescentes no se ha terminado de desarrollar, hay que tener presente eso. Así es. Qué bueno, porque realmente sí es importante. El tema de consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes, hay que tener en cuenta que el cerebro de ellos no se encuentra completamente desarrollado. Entonces, al iniciar el consumo de forma precoz, a edades más tempranas, esas conexiones cerebrales no se van a terminar de formar adecuadamente. Y eso va a traer consecuencias en el aprendizaje, en la parte cognitiva y en general en las habilidades que les van a permitir a ellos tener una vida adulta funcional.